Servicio Divino de Palabra, domingo 20 de diciembre de 2020. Apóstol Claudio González. Bien, mis amados, para este día tenemos un texto que está escrito en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a un oficio divino más que va a pasar nuevamente por nuestra vida. Una alegría enorme estar aquí. Soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito, a través de él, de nuestro apóstol mayor y también de todos los apóstoles para todos. Estamos ya próximo a la Navidad. En este oficio finaliza el Adviento, donde en muchos países se festeja encendiendo una luz cada semana. Antes de esto, hoy vendría a ser la cuarta luz, hasta que esperemos la Navidad, el nacimiento de Jesús. El festejo que la cristiandad hace con respecto a este punto que fue tan trascendental para nuestra vida de fe. Y mis amados, terminamos estos domingos antes de la Navidad con esta palabra del apóstol Pablo diciéndonos que nos regocijemos en el Señor. Y reitera esta palabra. O sea, otra vez se los digo. Vieron que cuando uno reitera una palabra dentro de una misma frase está colocando mucho énfasis allí. Pablo escribe esta carta más o menos en el año 50 después de Cristo a una comunidad que él había formado. Estaban muy ligados. Había alguna advertencia en todo esto porque que le obliga al apóstol Pablo a escribirla. Y justamente él habla del regocijo, y no es otra cosa que un gozo muy intenso por pertenecer a Dios, por servir a Dios y por sentirse un elegido de Dios. Hermanos, no dudemos de nuestra elección. El Señor vino a nuestro encuentro, como en una oportunidad fue al encuentro de Pablo. No esperaba Pablo ese encuentro. El Señor se presenta en un instante ante su vida. Y como Jesús estaba y está muy cerca de su pueblo, le expresa: ¿por qué me persigues? Pablo tenía una mirada con respecto a los que seguían a Jesús y queda ciego. Por unos días queda ciego. A partir de ahora ya esa mirada no estaba puesta en las cosas de afuera. Habrá tenido que reflexionar y seguramente pudo observar en sí mismo que eran aquellas cosas que no estaban bien. Vieron que cuando uno hace un instante de introspección, ve dentro nuestro aquellas cosas que ningún instrumento las puede percibir. Solamente nosotros, porque Dios nos hizo ver esto. Luego el Espíritu habla con Ananías, le dice que se acerque a Pablo, pone reparos a Ananías. Sin embargo, Jesús muestra lo cercano que está a los siervos de Dios y a los que le sirven, porque le dice: mira, él en este instante ora.
Luego, cuando ya recibe nuevamente la vista, él ahora se convierte en un fervoroso, en un gran siervo de Dios, muy trabajador. Sabemos que esa elección no le quitó privaciones ni necesidades, circunstancias que tuvo que pasar, luchas que tuvo que pasar, pero como las luchas siempre son circunstanciales, o sea, pasan. En cambio, la palabra de Dios y la bendición de Dios permanecen en nosotros. Hermanos, permanecen para siempre. Por eso él, cuando estuvo en algún naufragio o estaba en la cárcel, vivía el regocijo que podía decir. Con alegría, él llevaba el Evangelio. Mis amados, qué hermoso es que podamos ver una imagen para nosotros también. Que fuimos elegidos por el amado Dios. Que un día también el Señor irrumpió en nuestra vida y nos dijo: tú eres mi hijo amado. Quiero ponerte un nombre nuevo. Quiero que puedas renacer de agua y de espíritu. Quiero que seas una herramienta en mis manos. Y si en nosotros está esa alegría, ese gozo, esa dicha, esa bienaventuranza de sentirnos sus hijos y plenos a través de la fe. Porque, mis amados, cuando Jesús habla con Pedro y le dice que sobre la fe, sobre esa roca iba a edificar su iglesia, es necesario que podamos creer en nuestra elección y en nuestro llamamiento. Esto tiene que generar una alegría, un regocijo especial. Saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que el objetivo que tenemos de llegar al día del Señor llena y completa nuestra vida. Hay una razón para vivir y es encontrar la imagen del Señor en nosotros. Dejar que la palabra y la gracia vayan creando la imagen del Señor. Y sabiendo que vamos a poder vivir junto a Él una eternidad en gloria, también con nuestros amados. Que le podemos servir en el milenario reino de paz, que podremos participar de la nueva creación. Estas son características de una fe viva y fuerte. Por eso no dudemos de nuestra elección y mucho menos de nuestra fe del Evangelio de Jesús. Allí se asienta la gracia para nosotros. En un texto siguiente, hermanos, en el versículo 5, dice: el Señor está cerca. Y qué hermoso es saber que cuando elevamos nuestra alma a Dios en oración, el Señor está cerca. Vieron que a veces enviamos un mensaje de WhatsApp y hay personas que tienen esa característica de permitir que las dos rayitas se conviertan en celeste y que el otro sepa que hemos recibido el mensaje. Algunos modifican esto. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que sienta. Pero el mensaje, el otro lo puede ver o lo puede escuchar. Y yo me enteré después que recibió todo el mensaje, después que recibió todo el escrito. Desde el instante, hermanos, donde decimos amado Dios,
ya el Señor está escuchando nuestra oración, está muy cerca nuestro. Porque no está solamente escuchando las palabras. A veces las palabras no llegan a decir lo que sentimos, no llegan a expresar nuestras emociones o nuestras lágrimas. Lo que sí sabemos es que el Señor está muy cerca del que ora con fe. Está muy cerca también de aquel cuya tristeza, cuya angustia, tal vez en algún momento lo han alejado de la iglesia y del templo. Hay un pasaje hermoso, hermanos, para leer, que es los discípulos camino a Emaús. Cómo el Señor estuvo tan cerca de aquellos que se alejaron del templo. Tan cerca que los escuchó. Hicieron muchos kilómetros caminando. Hoy los hombres, cuando nos dicen algo que ya conocemos, solemos, para que el otro no siga hablando, decirle sí, ya sé, porque nos agota escuchar media hora, una hora algo que ya lo vivimos y lo conocemos. Entonces decimos, mira, ya está, mira que lo conozco esto. Jesús no hizo eso. Y estaban hablando de su propia vida. Escuchó. Y cuando fue el instante adecuado, los guía al partimiento del pan. Recién ahí ellos se dan cuenta con quién estaban. Y ese encuentro fue un encuentro tan hermoso que decidieron volver a Jerusalén de noche, con lo cual era complicado. Hermanos, ¿saben qué hermoso que dentro de esta situación de pandemia haya muchos hermanos que decidan volver otra vez al templo? Seguramente fue porque sintieron al Señor cerca. Él está muy cerca del que sufre. Por eso le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Muy cerca del pecador, muy cerca del que se arrepiente. Veamos en la cruz. Vieron que todos los hombres ante el Señor tienen las mismas posibilidades. El tema está cómo cada uno la puede aprovechar. Uno le expresa, si eres el Hijo de Dios, bájate, quítate de aquí, no estés acá. El otro le pide su ayuda. Jesús estaba muy cerca de él para ayudarlo, y no solamente no lo ayudó en el dolor, le dio una palabra de esperanza para toda la vida que iba a vivir ahora. Le dijo dónde iba a estar. Mis amados, por eso es tan importante que en nuestra vida todos podamos sentir que el Señor está cerca, que cuando nos arrepentimos el Señor está allí y ve, escucha y siente nuestro arrepentimiento. Entonces nos santifica, nos bendice. El regocijo, la dicha, la bienaventuranza, la alegría. El Señor la expresó, que es un gozo, es un placer, es una bienaventuranza tener el corazón limpio. El que tiene el corazón limpio no es perfecto, pero puede ver a Dios y lo puede ver cerca. Esa es la grandeza
Ahí nos sentimos gozosos, regocijados y nos sentimos con bienaventuranza. ¿No siente dicha y felicidad el misericordioso, el que puede ayudar? Porque sabe que el Señor también va a utilizar la misericordia con él. ¿No siente dicha y paz y un regocijo espléndido, hermanos, el pacificador? Él también puede ser llamado un hijo de Dios, porque coloca una palabra de paz y cuando hay paz en los corazones, todo es posible. Cuando hay paz uno puede escuchar bien. Cuando hay paz se puede comprender. ¿No es una dicha, hermanos? ¿No genera regocijo el tener hambre y sed de justicia? El poder sentir al Señor cerca cuando venimos al altar y tratar de vivir su evangelio y su enseñanza en el día a día. Todos los días tenemos esta necesidad. Miren, hermanos, Dios está muy cerca de aquellos que Él elige para que le puedan servir también. Y el que pueda servir a Dios, no hay una tarea más importante que otra. Todo es necesario, todo es importante en su obra. En una oportunidad, a un siervo le dicen, vení que está Jesús. Y este hombre dice, pero ¿qué puede salir bueno de Nazaret? ¿Qué puede salir bueno de esas ciudades? Y viene ante el Señor. Y el Señor lo ve venir y dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay doblez, no hay engaño, es de una sola madera. Fue un elogio del Señor hacia un hombre. Este hombre se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? Dice, mira, cuando estabas debajo de tal árbol, yo te vi. Hermanos, estaba cerca el Señor. Estaba muy cerca, por eso lo vio. ¿Qué sucedió debajo de ese árbol? No sabemos. Bartolomé sí. ¿Y qué sintió de esa cercanía de Dios? Algo muy profundo. Muy profundo. Hoy estamos en época de pandemia, nos tenemos que cuidar. Tal vez no nos podemos saludar, no nos podemos tocar, no nos podemos dar la mano ni un abrazo cuando nos vemos. Todo queda sujeto a la expresión con el cual, en el momento que nos vemos, una expresión llena de amor y de alegría porque estoy nuevamente con mi hermano. Pero en una oportunidad vino un leproso a Jesús. Y Jesús se acercó y lo tocó. Este hombre fue curado. Mis amados, la lepra es sinónimo del pecado en la Biblia. ¿Y saben qué? Siempre percibo que Jesús cuando se humilla como hombre vino a salvar lo que estaba perdido, vino a salvar al pecador. Entonces va a estar muy cerca del pecador arrepentido. Qué hermoso será que nosotros podamos llevar el Evangelio a todos sin acepción de personas,
para que estas personas lo puedan vivir así también. Ya aquí en la tierra, Jesús trajo a la vida a 3 personas. Estuvo muy cerca de esos deudos y muy cerca de los que habían partido. Cuando muere, desde el instante de la muerte hasta el instante de la resurrección, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Fue allí donde nadie había podido ingresar. Y fue para estar muy cerca de ellos, para que puedan creer también. Por eso el Señor los invita siempre a la mesa. Y donde está nuestro apóstol de distrito, ellos no solamente celebran y disfrutan de la palabra, sino también del sacramento de la Santa Cena. Porque el Señor quiere tener comunión con ellos. Y para tener comunión hay que estar cerca del otro, tan cerca para que el otro la pueda vivir, esa comunión entrañable. Por último, mis amados, y para darle lugar al querido evangelista, a veces tenemos dolor, a veces hay lágrimas en nuestra vida. Y el apóstol mayor nos habló que el Señor enjugará todas lágrimas de los ojos de sus hijos para que puedan ver a Dios tal cual es. Y cuando alguien te puede enjugar las lágrimas es porque está muy cerca tuyo. Ese es nuestro Padre Celestial. También está cerca del que está solo, del que vive solo y que se siente solo. Para que la soledad no sea tan tremenda en su vida. Hay un himno que dice: susurra a mis oídos, tú no estás solo. Y mis amados, al que estar muy cerca de una persona, llegar a su espacio personal para susurrarle al oído. No a cualquier persona le permitimos esto. Y ese himno, el poeta que lo escribió, lo describe de una manera esencial. Susurra a mis oídos que no estamos solos. El Señor nos acompaña, Él es el camino. Él es el que nos lleva a casa, Él es el que nos lleva a la patria celestial. Sigamos sus pisadas con alegría, con regocijo, con la bienaventuranza de saber que somos sus hijos y que esperamos el cumplimiento de la promesa. Amén.